Ok, bueno, buenos días a todos. Estamos aquí para el examen de grado de José Serrano Villegas, cuyo trabajo de tesis fue dirigido por el doctor César Mora y el doctor Piero Espino Román. Se titula Estrategias didácticas basadas en prácticas de laboratorio para el análisis de circuitos eléctricos. El jurado que integra este examen está integrado por el doctor Ricardo García Salcedo, el doctor Rubén Sánchez Sánchez, el doctor César Eduardo Moraley, el doctor Piero Espino Román y la doctora Elvia Rosa Ruiz Ledesma. José, vamos a darte entre 30 y 40 minutos para que nos puedas exponer tu trabajo. Después de eso vamos a pasar a una serie de preguntas y respuestas de parte tuya, de parte de todos los integrantes del jurado, y posteriormente te pediremos que te desconectes para hacer la deliberación. Entonces, sin más, te cedo la palabra y comienza, por favor. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la presencia de todos. Mi nombre es José Serrano Villegas. El trabajo, como ya comentó el doctor, es una estrategia didáctica basada en prácticas de laboratorio para el análisis de circuitos eléctricos. Bien, en diversas áreas de la ingeniería se aplican los circuitos eléctricos, por lo que es fundamental su comprensión. Sin José, embargo, pon tu ok, archivo en forma de presentación. ok, voy a quitar esto entonces y lo pongo. Era nada más que dieras clic ahí en el icono de presentación. Permítanme. Bien, ahí está. Bueno, comentaba que en las diversas áreas de ingeniería se aplican los circuitos eléctricos por lo que es fundamental su comprensión. Muchos de los alumnos que ingresan a las carreras de ingeniería traen ya ideas adquiridas, muchas veces intuitivamente por las vivencias que tienen en el diario, conocidas como conceptos erróneos, que han desarrollado, bueno, a través de esas experiencias diarias con los diversos fenómenos físicos. Bien, para las prácticas de laboratorio tenemos como antecedentes sobre la importancia del aprendizaje activo en la actividad de las actividades experimentales en la educación en física para una mejor comprensión conceptual. En la resolución de la 26 Asamblea General de la Unión Internacional de Física Pura y Aplicada de 2008, se hace un llamado a los físicos y a los educadores en física de todos los países a que respalden, entre otras mejoras, la actividad experimental de la educación en física y la investigación en física educativa en todos los niveles, fomentando los métodos de enseñanza, incluyendo el trabajo de laboratorio. Y vuelvo a hacer el señalamiento para una mejor comprensión conceptual en general. Por otro lado, también respecto a, como antecedente, respecto a la aplicación de las TIC como herramienta didáctica, en la UNESCO, en,
la edición de UNESCO 2013 se identifican como áreas de desarrollo las prácticas educativas y mediciones de aprendizaje con la contribución de las tecnologías informáticas y de comunicaciones, TIC. En este proceso, la aplicación de las TIC en la educación es más que solo computadoras y programas. Es, como se indica, la oportunidad de reflexionar acerca de cómo desarrollar la educación y cómo los alumnos y los docentes aprenden y ayudan a aprender. Y aquí agregaría yo también que debe de tenerse mucho en cuenta la responsabilidad del alumno respecto a su aprendizaje. Y también antecedentes, las actitudes y creencias de los alumnos las toman en consideración. Estas son las que los alumnos desarrollan dentro y fuera del aula, que influyen en lo que aprenden, ya que afectan lo que escuchan, lo que ignoran de la información que se les proporciona, afectan las actividades que seleccionan al construir su base de conocimiento y al construir su comprensión de la información que se proporciona en cualquier curso. Esto comentado por Reddish. Por lo anterior, en este trabajo se tiene el interés de analizar la incidencia en los alumnos de actividades experimentales que se llevan a cabo en laboratorio, en particular para el tema de los circuitos serie paralelo, el cual corresponde a la asignatura análisis de circuitos eléctricos que se imparte en el segundo cuatrimestre de la carrera de Ingeniería Mecatrónica en la Universidad Politécnica de Sinaloa. Bien, el presente trabajo se justifica y considero que tiene relevancia por la enseñanza del análisis de circuitos eléctricos mediante las actividades experimentales. Se hace implementación de circuitos serie paralelos sencillos en una primera etapa con focos y pilas y se realizan mediciones en los mismos. El desarrollo de un laboratorio virtual o una aplicación del lenguaje de programación gráfica LabVIEW que los alumnos se aplican y que se complementa con la actividad experimental en la que los alumnos implementan posteriormente en laboratorio los circuitos simulados en la LabVIEW, ya con elementos resistivos, fuentes de alimentación de corriente directa y realizan mediciones de los mismos. Bien, de ahí surge la pregunta de investigación de qué manera contribuye la implementación física de los circuitos serie paralelo. Realizar mediciones de los mismos, la utilización de la aplicación desarrollada en LabVIEW para una mejor comprensión y aprendizaje de los conceptos de corriente eléctrica, voltaje y resistencia, así como la relación que hay entre ellos, por parte de los alumnos del segundo cuatrimestre de Ingeniería Mecatrónica de la UCI. Surgen también las hipótesis que se plantean. No hay diferencia, la hipótesis número 1, no hay diferencia en la comprensión de los conceptos involucrados antes y después de la actividad experimental desarrollada por los alumnos. Las actitudes, la segunda hipótesis, las actitudes y creencias de los alumnos son independientes de aplicar la simulación y la experimentación con los circuitos eléctricos. Y la tercera, la evaluación obtenida por los alumnos en el curso del análisis de circuitos eléctricos es independiente de sus creencias y actitudes sobre el análisis de los circuitos eléctricos. Los objetivos del presente trabajo es diseñar y evaluar una estrategia basada en actividades experimentales con circuitos serie paralelo como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje del análisis de circuitos eléctricos. Evaluar la interacción de los alumnos con circuitos serie paralelo en su primera etapa implementados con focos y pilas, realizando mediciones de voltaje y corriente en diferentes puntos del circuito y su relación con la intensidad luminosa de los focos. Siguiente objetivo es evaluar la interacción de los alumnos con la simulación desarrollada con programación gráfica en LabVIEW de los circuitos serie paralelo y su posterior implementación de los mismos, realizando medición de voltaje y corriente en diferentes puntos de los circuitos. En este caso, tanto virtuales como físicos, comparando los resultados obtenidos en ambas situaciones y analizar las actitudes y creencias de los alumnos una vez realizadas las actividades experimentales
respecto a la asignatura de análisis de circuitos. Bien, en el marco teórico contemplo primeramente la educación en física y, bueno, comento que las diversas investigaciones indican que alumnos de los diferentes niveles educativos tienen dificultades para comprender los conceptos básicos necesarios sobre matemáticas y física, por lo que su aprendizaje no será por comprensión, sino memorístico, con el único objetivo de acreditar la asignatura. De ahí Reddish comenta que las dificultades que tiene la mayoría de los alumnos pueden ser descritas en términos de una comprensión deficiente de algunos conceptos básicos. Bien, las prácticas de laboratorio, de acuerdo a la Asociación Americana de Profesores de Física, AAPT, y en reunión de 98, el objetivo de la instrucción de laboratorio considera que debe ser apoyar a los alumnos en la realización de experiencias significantes mediante procesos experimentales, el aprendizaje de conceptos básicos, el desarrollo de destrezas y habilidades, así como la adquisición de herramientas básicas necesarias para la física experimental y el análisis de datos. La comprensión del papel que desempeña la observación directa en física y distinguir entre inferencias basadas en la teoría y en los resultados experimentales y las que se basan en los resultados de los experimentos. Así, por muy sencillos que sean los experimentos que se diseñen, deben propiciar que los alumnos profundicen en el conocimiento de un fenómeno estudiándolo teórico y experimentalmente, como señala Carreras. Por lo que los docentes interesados en que los alumnos modifiquen sus creencias o cambien sus procesos, sus preconceptos sobre los parámetros involucrados con circuitos eléctricos, desarrollan constantemente diversas estrategias didácticas, como es el caso de Zimmermann, que hace un tutorial para introducir al alumno a los temas de potencial eléctrico y su análisis mediante la ley de voltaje de Kirchhoff. Con relación al proceso de enseñanza-aprendizaje, una de las teorías que actualmente se considera es el constructivismo, el cual se enfoca en la idea de que el aprendizaje es un proceso constructivo en el que, de acuerdo con Mayer, la nueva información se construye sobre conocimientos previos. Por otro lado, Díaz Barriga considera que la construcción del conocimiento no se realiza de forma individual, sino por mediación de otros. En la escuela, los alumnos no construyen entonces conocimiento individualmente, sino por la mediación de otros, donde esos otros están formados por los compañeros de aula y docente. Y también se considera mucho el contexto de donde se realiza esto, considerando dentro del contexto tanto el aula como laboratorio. Bien, adicionalmente, Sharma afirma que las creencias epistemológicas y actitudes de los alumnos tienen un alto impacto en su enfoque del aprendizaje y en el tiempo que tardan en organizar su estructura del conocimiento. Reddish, a su vez, comenta que en diversas investigaciones en educación se ha observado que las diferentes actitudes y creencias que los alumnos desarrollan en su experiencia, tanto fuera como en el salón de clase, juegan un papel crítico en la comprensión conceptual, así como en lo que aprenden. Con relación a la aplicación de las TIC, como indica Venturilla, representan un medio particular que involucra instrumentos de mediación que son apropiados y adquieren un significado especial para cada individuo a partir del contexto sociocultural del que se forma parte, así como también de su historia personal. Sin embargo, independientemente de las herramientas e instrumentos que se utilicen, es importante que el alumno tenga en consideración que su aprendizaje depende de él mismo, de su responsabilidad dentro del proceso de enseñanza, de aprendizaje y de su propia comprensión. Bien,
Sobre los conceptos erróneos en los circuitos eléctricos, en sus trabajos de investigación, McDermott ha identificado diversos conceptos erróneos, como son la dificultad para distinguir relaciones entre corriente y voltaje, creencia que la corriente se consume en un circuito, dificultad para identificar conexiones de resistencias en serie y en paralelo, sobre todo cuando son muy novatos los alumnos, dificultad para distinguir entre resistencia total de un circuito y la resistencia de un elemento particular. Además de las anteriores, en los alumnos presentan dificultades para identificar diferencias del funcionamiento de una resistencia que es variable, no fija dentro de un circuito. Bien, la simulación, que es uno de los trabajos que realizamos, las TIC ofrecen una serie de recursos semióticos para representar y transmitir la información, y a partir de la integración de los sistemas simbólicos clásicos en las TIC, se generan condiciones para operar la información, representarla, procesarla, acceder a ella y transmitir la velocidad cada vez más alta. Por lo que, de acuerdo con Cole, son estas condiciones atribuibles al entorno semiótico que conforman más que las características concretas de los sistemas simbólicos con los que operan, las que confieren a las TIC potencialidades específicas como instrumentos mediadores de los procesos implicados en el aprendizaje. Las TIC se aplican en muy diversas áreas, por ejemplo, en los sistemas de monitoreo y control de procesos industriales, que se realizan bajo esquemas de lo que se conoce como instrumentación virtual. El lenguaje de programación gráfica, conocido como LabVIEW, es ampliamente utilizado para el desarrollo de módulos de software, en los que se hace la simulación de instrumentos de medición, conocidos, como ya se mencionó, como instrumentos virtuales. Además de ser ampliamente aplicado en la industria, también es aplicado en la academia en los procesos digitales de señales, así como la simulación de diversos sistemas físicos. Así, por ejemplo, una aplicación didáctica de LabVIEW es el desarrollo de Espino de una actividad experimental sobre la teoría de vibraciones mecánicas. Bien, entrando al desarrollo que realizamos, en el presente trabajo consiste del desarrollo de una actividad experimental para el análisis de circuitos serie paralelo que consta de 3 etapas: la introducción teórica al tema o al circuito, la ejecución del mismo en el simulador desarrollado y una sección de preguntas. La pantalla que estamos viendo es la inicial de la simulación que realizamos y, como se ve, ahí está la introducción a la ley de Ohm. Bien, como ya habíamos comentado, el diseño de la aplicación es secuencial para cada uno de los circuitos, que son 5 los que se desarrollan. Se tiene la introducción teórica al circuito, el circuito mismo que operan los alumnos y el cuestionario de opción múltiple. Una de las aplicaciones que hicimos es la que se presenta en pantalla, es un circuito serie en donde se tiene una resistencia variable o potenciómetro, en donde una de sus terminales extremas se conecta con la terminal central. Y en el circuito hacemos del lado izquierdo el ajuste del voltaje de alimentación del circuito. En la parte central se ve el medidor de corriente y en cada una de las resistencias las opciones de ajuste en las mismas. Así como voltaje, como la medición de voltajes en los puntos B1, BA, BC, BB. Y también tenemos la posibilidad de variar la posición de la terminal central del potenciómetro. Posterior a la presentación de cada circuito, como ya se comentó, se presenta un cuestionario en donde, si así se desea, se puede mostrar el circuito que se analizó, como se puede ver en la pantalla, para auxiliar en las respuestas que se tienen en su cuestionario. La imagen presentada corresponde precisamente al cuestionario final de la aplicación, en donde además
de presentar el circuito analizado, si se desea, se tiene un área para que el alumno introduzca sus datos para enviar el resultado obtenido al docente. Y del lado derecho de la pantalla se tiene los resultados que obtuvo el alumno. Bien, la delimitación del estudio, de este estudio está en el periodo enero-abril del 2016, con alumnos del segundo curso de Ingeniería Mecatrónica de CHIM, los grupos 2.1 y 2.2, que realizan la primera actividad experimental, y el grupo 2.3 de control, que fue el mismo que se utilizó como control para la posterior experiencia, que realizaron los alumnos del periodo de enero-abril del 2017, también del segundo curso de la misma carrera, y los grupos fueron el 2.1 y el 2.2. El estudio también se delimita a analizar los conceptos de diferencia de potencial y corriente en circuitos serie paralelo simples en ambas actividades experimentales. La evaluación son dos, son la prueba conceptual, pre y post-test, y la evaluación del primer periodo del curso. La evaluación del primer periodo comprende la evaluación de la actividad experimental en el laboratorio y la evaluación de la simulación. La prueba del instrumento de evaluación utilizamos la prueba conceptual para circuitos restrictivos conectados a voltaje de corriente directa, por sus siglas en inglés, conocida como Direct versión 1.2, desarrollada por Engelhardt y traducido al español por Pérez. Bien, se hace un análisis de G con los resultados de la prueba de diagnóstica realizadas antes y después de la actividad experimental. Y bueno, para este análisis se considera que 10 es la máxima calificación que puede obtener un alumno. Hayek establece que de los resultados obtenidos se tiene una ganancia baja en aprendizaje si el factor que se obtiene es menor a 0.3. Si el factor G que se obtiene es entre 0.3 y 0.7, se considera como un aprendizaje medio. Y un aprendizaje alto si es entre 0.7 y 1. Para analizar el nivel de significancia de los resultados obtenidos en la prueba directa, se aplicó la prueba TED Student con el programa Excel de Microsoft, en el cual se considera un nivel de significancia de 0.05. Y es la probabilidad de rechazo de la hipótesis nula. Reddish, su grupo desarrollaron la encuesta MPage con la finalidad de analizar algunos de los aspectos de las actitudes, creencias y expectativas de los alumnos con respecto a física. La encuesta diseñada consiste de 34 enunciados con 5 opciones de respuesta en una escala tipo Likert, que va de total desacuerdo hasta un totalmente de acuerdo. En el presente trabajo se aplica posterior a la realización de la actividad experimental. Para la interpretación de la encuesta MPEX, en Reddish se indica que para interpretar la encuesta MPEX se estructura en 6 secciones de acuerdo con las cuales se clasifican las creencias de los alumnos acerca de la naturaleza del aprendizaje de la física. Estas secciones son independencia, coherencia, conceptos, enlace con la realidad, relación con las matemáticas y espacio. Para la interpretación de la encuesta se utiliza una tabla de respuestas que elaboró Reddish con los expertos en física que consultó, con la cual se hace un comparativo con las respuestas de los alumnos. Una respuesta favorable es aquella que está de acuerdo con la respuesta de los expertos, y una respuesta desfavorable es aquella que está en el desacuerdo con la respuesta de los expertos. En esta tabla se presenta la respuesta de los expertos para cada una de las ítems o enunciados de la encuesta.
Bien, los resultados obtenidos para la ganancia de G se muestran en la tabla para los grupos 2.1, 2.2 y 2.3 del periodo de abril de 2016. Aquí podemos ver que para el grupo 2.1 la ganancia fue baja, de acuerdo con la clasificación que hace G. Para el grupo 2, la ganancia fue media, aunque en el nivel mínimo. Y para el grupo 3, la ganancia también es baja, y bueno, fue el grupo de control que no realizó la actividad experimental. Los resultados que obtenemos para el nivel de significancia, para el grupo 2.1, la ganancia de G es baja, y de los cálculos del nivel de significancia, el valor del estadístico es de una magnitud 1.09, que se encuentra dentro del área de aceptación de la hipótesis nula, ya que es menor al valor crítico de T, que es igual a 2.056, lo que se confirma con el valor de la probabilidad obtenida también con el mismo programa, que es de 0.237, que es mayor que el nivel de significancia de 0.05. Por lo anterior, se puede establecer que para este grupo no hay diferencia en la comprensión de los conceptos involucrados antes y después de la actividad experimental desarrollados por los alumnos, como ya es algo que confirma con la ganancia de G, que verdad, pero ya analizando el nivel de significancia de los resultados obtenidos. Para el grupo 2.2, la ganancia es media, y con el valor estadístico que se encuentra, que es de 3.86, se encuentra fuera del área de aceptación de la hipótesis nula, cuyo valor es de 0.042, y que lo confirma el valor de la probabilidad, que es de 0.3052, el cual es menor que el nivel de significancia. Por lo que para este grupo se rechaza la hipótesis nula, y se puede decir que los alumnos modificaron su comprensión de los conceptos involucrados y da lugar a otros aprendizajes, como las habilidades y destrezas el manejo y operación de instrumentos de mediciones físicas. Para los grupos de 2017, y teniendo también como referencia el grupo 2.3 del grupo del año anterior, el grupo 2.1 obtiene una ganancia de media de 0.33, el grupo 2 de 0.31, ambos del lado de la ganancia media, aunque en el nivel mínimo, o cerca del nivel mínimo. Bien, con el grado de nivel de significancia, el grupo 2.1 ya vimos que obtiene una ganancia media, y el valor estadístico T es de menos 6.6, siendo su magnitud mayor que el valor crítico de 2.03, lo que se confirma con el valor de la probabilidad, que es realmente pequeño. Tenemos 0.607351, que es mucho menor que el nivel de significancia, que es de 0.05. Por lo que para este grupo se rechaza la hipótesis nula. Mientras que para el grupo 2, el valor estadístico es de menos 4, cuya magnitud es menor que el valor crítico es de 2.03, y se confirma con el valor de la probabilidad, que también es mucho más pequeño con respecto al nivel de significancia. Por lo que se rechaza la hipótesis nula para estos grupos. Por lo anterior, se puede decir que los dos grupos modifican su comprensión de los conceptos involucrados y dan lugar a otros aprendizajes, cuando son las habilidades y destrezas en el manejo y operación de los instrumentos físicos. Con respecto a la encuesta MPX, los resultados obtenidos para los grupos del periodo de 2016, comparado con los resultados que presentan los expertos, vemos que hay una alta diferencia. La letra D significa que los expertos no están de acuerdo con lo que es cada una de los enunciados que tenemos aquí marcados, el 4, 14, 19, 23, 26 y 27. Mientras que los alumnos prácticamente en todos o están de acuerdo, a diferencia de los expertos, o bien expresan
de forma neutral. Para el grupo 217 tenemos más o menos las mismas respuestas. Los alumnos también tienen una marcada diferencia con las respuestas de los expertos. Y esto es para la sección de conceptos, es para la única que estoy presentando la respuesta a los alumnos, la sección de conceptos. Para las otras secciones de la encuesta, la situación es más o menos similar. Una marcada diferencia entre la respuesta de los expertos y la de los alumnos. Los resultados de las tablas anteriores, entonces, nos indican que aunque los alumnos, tanto de una generación como de la otra, concuerdan en algunos aspectos con los expertos, la mayoría de las opiniones son diferentes. Lo que se puede interpretar que la aplicación de la simulación y experimentación con los circuitos en serie en paralelo simple no modifica sus creencias y actitudes sobre el análisis de los circuitos eléctricos, por lo que se acepta la hipótesis número 2, en que las actitudes y creencias de los alumnos son independientes de aplicar la simulación y la experimentación. Bien, se hizo un análisis de las respuestas de las respuestas de los alumnos por frecuencia de opinión. En las gráficas que se observan también es para la sección de conceptos y en las gráficas se presenta la frecuencia de opiniones expresada por los alumnos. En el eje vertical se tiene el porcentaje del número de opiniones por opción y en el eje horizontal las respuestas posibles, que es en total desacuerdo hasta totalmente de acuerdo. Las barras azules corresponden a los alumnos reprobados y las barras en color naranja rojo para los alumnos aprobados. Bien, se observa que la mayoría, tanto aprobados como reprobados, tienden a elegir las opciones de neutralidad, la 3, la 4 y la 5, diciendo que están de acuerdo, ¿sí? Por lo que se considera que los alumnos se enfocan más en la memorización y usan fórmulas y no se esfuerzan en comprender las ideas y los conceptos. Una cosa similar es para los alumnos del periodo de 2017. Para considerar lo que tenemos aquí, esta consideración se basa en la tabla que presenta Reddish, en el análisis de los resultados que se obtengan por sección. Bien, también se hizo un análisis numérico con las frecuencias de opinión para observar lo que dice la hipótesis número 3, en donde se obtienen los resultados para cada una de las secciones. Y esto es con, esto es con el resultado, este análisis es con el resultado de la evaluación de los alumnos. Bien, entonces, en cada una de las secciones podemos ver para los alumnos del periodo 2016 si se acepta o no la hipótesis número 3. Y vemos que en su mayoría, para el grupo 2.1, la hipótesis no se rechaza. Lo mismo que para el grupo número 2. Mientras que para el grupo número 3 se rechaza la hipótesis número 3. En relación con los resultados del grupo 2017, igual tenemos que la hipótesis número 3, en su mayoría para el grupo 2.1, no se rechaza. Lo mismo para el grupo número 2, y ya habíamos comentado que para el número 3, sí, en su mayoría se rechaza la hipótesis. Los resultados en general de los grupos de ambos periodos no son uniformes, pero en su mayoría se acepta la hipótesis 3, por lo que se considera que la evaluación obtenida, y eso es lo significativo de esto, que la evaluación obtenida por los alumnos es independiente de sus opiniones respecto a lo que es la física. Bien, como conclusiones respecto a las prácticas de laboratorio, ya comentamos
que el grupo 2.2 tuvo una ganancia moderada en la aplicación de T, el valor obtenido se encuentra fuera del área, lo que se confirma con el valor de P, por lo que se rechazó la hipótesis nula. Por lo que se concluye que mediante la actividad experimental realizada, como ya se comentó antes, modifican su comprensión de los conceptos involucrados y dan lugar a otros aprendizajes, como son las habilidades y destrezas en el manejo y operación de los instrumentos de medición. Los grupos 2.1 y 2.3 de esta generación se acepta la hipótesis nula, por lo que se concluye que no modificaron su comprensión de los conceptos. Para la generación del 17 de los grupos 2.1 y 2.2, ya comentamos que tuvieron una ganancia moderada y con respecto a la aplicación de la prueba T, se acepta la hipótesis nula, por lo que se concluye que mediante la actividad experimental modificaron su comprensión de los conceptos involucrados, dando lugar a otros aprendizajes como son las habilidades destrezas en el manejo y operación de los instrumentos de medición. Respecto a las actitudes y creencias, si bien los alumnos de ambos periodos concuerdan en algunos aspectos con los expertos, la mayoría de sus opiniones son diferentes. Como por ejemplo en el enunciado 4, que dice que resolver los problemas del curso básicamente significa relacionarlos con los hechos o ecuaciones y entonces sustituir valores para obtener un número. Lo cual concuerda con lo que dice Watts, que indica que la mayoría de los alumnos que inician una educación en nivel superior no resuelven los problemas aplicando el enfoque científico, sino que aplican el enfoque de situación y avance en el cual identifican variables y tratan de encontrar una fórmula, ya sea apropiada o no, para la solución del problema. Y que también es tan común que traten de recordar si anteriormente han resuelto un problema similar o parecido. Así también concuerdan con lo que dice el enunciado 14, que el aprendizaje del curso consiste en adquirir el conocimiento que está específicamente localizado en las leyes, principios y ecuaciones dadas en clase o en libros de texto. Por lo que, como indica Doyle y Schomer, los alumnos encuestados no son independientes en su aprendizaje y es poco probable que se responsabilicen de construir su propio entendimiento. Por lo que se concluye que la aplicación de la simulación y experimentación con circuitos en serie y en paralelo no modifica sus creencias, actitudes supuestos sobre el análisis de los circuitos eléctricos y por tanto se acepta la hipótesis 2 en que las actitudes y creencias de los alumnos son totalmente independientes de la aplicación de la simulación de los circuitos. Con respecto a la incidencia de las creencias y opiniones en los resultados de la evaluación, con base en las frecuencias de opinión de los alumnos, se hicieron los cálculos con el interés de determinar si hay alguna relación entre las opiniones de los alumnos y evaluaciones obtenidas, considerando que la evaluación, que si se acepta o rechaza la hipótesis, la evaluación obtenida por los alumnos en el curso de análisis de circuitos es independiente de sus creencias y actitudes sobre el mundo. Los resultados en general de los grupos de ambos periodos no son uniformes, pero vimos que en su mayoría se acepta la hipótesis H03. Es decir, que la evaluación obtenida por los alumnos otra vez es independiente de las actitudes y creencias de los alumnos. Las opiniones las de las opiniones expresadas en las encuestas MPS muestran que sus creencias sobre el análisis de los circuitos eléctricos son independientes de la práctica que realizan con el apoyo de las TIC o sin ellas. Sin embargo, al trabajar los alumnos implementando los circuitos y haciendo mediciones ya posterior a la aplicación de las TIC, se observó que el trabajo fue más ágil, ya que prácticamente todos los alumnos terminaron el tiempo que se tiene destinado en laboratorio, lo cual no es común que sea, que terminen en tiempo su práctica, aunque sean los circuitos muy sencillos. Por lo que se asume que se debe a la experiencia con la simulación, ya que al trabajar con la misma se toman
o se supone que les ayudó a aclarar dudas, por lo que tienen más seguridad al realizar el trabajo de implementación de los circuitos. Bien, eso es todo lo que tengo. Por su atención, muchas gracias. Ok, muchas gracias por la presentación y ajustarte al tiempo. Entonces, ahora vamos a proceder a la sesión de preguntas y respuestas. Sí, muy bien. Y para ello vamos a empezar con la doctora Elvia. Por favor, doctora. Sí, buenas tardes. Eres José, ¿verdad? José Serrano. Sí, su servidor. Sí, buenas tardes. Mira, me gustó bastante tu documento, ¿sí? Estás involucrando, pues, muchos términos, pues, que sí son bastante fuertes en la educación y que se han estado, pues, actualmente se han estado implementando. Como que hablas de la cognición situada, ¿sí? Y la cuestión de las actitudes, de las creencias y, bueno, los test que estás aplicando. Entonces, mi primer pregunta, leyendo tu tesis, me estás diciendo aquí que los conceptos involucrados, o sea, tú empezaste y la primera estrategia fue presentarles a los estudiantes, es lo que dices aquí, los conceptos involucrados. Y aunque más adelante, cuando hablas de los antecedentes, habla de que McDermott y Reddish comentan que los alumnos no desarrollan una estructura conceptual coherente con las teorías de análisis de circuitos eléctricos. Y entonces mi pregunta iría por ahí. Tú comentas en un momento que los estudiantes sí salen bien, pero que pues no tienen esa comprensión conceptual. Entonces, mi pregunta sería si con la propuesta que estás implementando, con esa intervención didáctica de este trabajo, de este laboratorio, tus estudiantes, tú sí consideras que llegaron a tener una comprensión de este tema. Bueno, al trabajar en la simulación, fueron los mismos circuitos que posteriormente implementaron físicamente. En la simulación pudieron ellos hacer mediciones de voltajes y de corrientes. Se familiarizaron con el circuito, tanto con resistencia fija como con resistencia variable, que son las que están involucradas en la simulación. Y la observación cuando ya realizaron el circuito físicamente es que con respecto a en otras ocasiones trabajaron más rápidamente. Considero que se familiarizaron con el circuito, aunque no implica que se hayan familiarizado completamente con los conceptos. La familiarización con los conceptos pienso que viene de mayor experiencia. Sin embargo, hubo familiarización en manipular esos circuitos y con los resultados obtenidos en la simulación les fue más fácil asimilar o estar con más confianza en sí mismos en lo que estaban obteniendo en sus mediciones en los circuitos implementados. Entonces, tú consideras, porque también estos teóricos comentan que, pues, sin esta comprensión, ¿sí? No se podría dar la resolución de problemas cualitativos. Entonces, tú consideras que si ya ahora tú colocas este tipo de problemas en estos estudiantes de acuerdo a todo el estudio cuantitativo que realizaste, ¿tú crees que los estudiantes pudieran resolver alguno de estos problemas? ¿De forma cualitativa, dice usted? Sí, porque en la tesis, Sí. cuando estás comentando cómo llevaste a cabo toda tu estrategia, estás hablando
O sea, está soportando esto de acuerdo al trabajo de estos teóricos. Sí. Entonces, los teóricos lo que encuentran, que es McDermott y Reddish, lo que encuentran en sus estudios, que los estudiantes pues no pueden resolver este tipo de problemas. No son capaces de resolverlos. Entonces, ¿tú qué consideras sobre esta situación? Un poco como considera Ausubel al principio de la nota, comentó algo sobre Ausubel, no recuerdo exactamente lo que dice, pero él da mucho a entender, y eso con lo que yo concuerdo, que les falta experiencia cognitiva, ¿sí? Con una sola práctica, yo considero que es muy difícil tener esa experiencia, ¿sí? Yo pensaría en realizar más experiencias similares, más simulaciones ligadas a la implementación física. De esa forma los alumnos irían adquiriendo ese conocimiento o esa experiencia cognitiva, como comenta Ausubel, ¿verdad? Y ya entonces, a través de esa experiencia, sí me atrevería yo a decir que podrían hacer un análisis cualitativo de los conceptos. Con una sola experiencia, no. Una cosa es que se diga, bueno, los muchachos trabajaron más ágilmente, reconocieron mejor las cosas, pero poder resolver un problema de tipo cualitativo, algunas preguntas de tipo cualitativo sobre los conceptos, insisto, con una sola experiencia lo vería un poco difícil. Consideraría más, como dice Ausubel, a través de la experiencia cognitiva, a través de varias prácticas de esta forma. Sí ayudaría más. Aún, en lo particular, yo pensaría que aún con las prácticas que van desarrollando, aún sin simulación, con el tiempo sí puede llegar a ser caso. Pero la ayuda de la simulación la considero muy buena porque se familiarizan con los circuitos antes de su experimentación física. Sí, a ver, otra pregunta en el sentido de que tú en otra parte de tu tesis hablas sobre, incluso ahorita presentaste en tus diapositivas, mencionaste sobre la mediación. Sí. Entonces, ¿cómo consideras que se dio esa mediación entre esta simulación, independientemente, bueno, del test, ¿verdad? Esto es en la aplicación, en la intervención didáctica, cuando estés con el laboratorio. ¿Cómo se dio esa mediación con la simulación, la práctica y la comprensión de los estudiantes? La mediación de quién, de otros, de los pares, del docente. A ver, la mediación entre la práctica, el Ajá. trabajo, la práctica, los simuladores, Sí. ¿sí? La herramienta, el laboratorio y los estudiantes. Buena pregunta. Bueno, cuando los alumnos están trabajando con sus simulaciones, ¿sí? Tienen ellos una introducción teórica, ¿sí? De alguna forma hay una mediación entre lo que es esa explicación y los alumnos. Y después trabajan en el circuito. Están haciendo mediciones ya sea con los valores preestablecidos o bien variando esos valores. Bien, entonces de esa forma están desarrollando su conocimiento. No sé si esa sea la contestación que ustedes buscan la pregunta. Bueno, lo que pasa es que, nada más un comentario sería, Sí. O sea, este tipo de mediaciones nos Sí. ayuda o les provee a los estudiantes la facilidad de que pueda haber una indagación, de que puedan ir y venir, ¿sí? El Sí. antes, el después, y ellos puedan seguir este procedimiento, les plantea interrogantes, o sea, sería en ese sentido, ¿sí? Para que ellos mismos pues vayan haciendo sus construcciones, ¿sí? Sí. Esas construcciones en los esquemas, ¿sí? En los esquemas mentales. Ya hablando, porque tú estás utilizando dentro de la tesis, pues la parte de la cognición, ¿sí? La Sí. cognición situada, hablas de cognición situada. Sí.
Y pues otra pregunta en el sentido ahorita que estabas comentando los resultados con los dos grupos del 2016-2017, ¿por qué consideras que los grupos en un semestre pues tuvieron esos resultados? Digo, esto es independientemente del resultado cuantitativo. Sí. ¿Y por qué en el otro semestre otros grupos tuvieron resultados que no son similares? Bueno, los primeros dos grupos no realizaron el trabajo con la simulación, ¿sí? Los segundos dos grupos sí realizaron el trabajo con la simulación. Los primeros dos grupos de la generación 16 trabajaron la implementación de los circuitos, pero sin trabajar con la simulación. La simulación se diseñó a posteriori y fue cuando ya lo trabajaron los otros dos grupos. O sea, entonces ahí la simulación fue esa mediación que me permitió que los estudiantes pues tuvieran otro tipo de conocimiento, modificaran su conocimiento. Sí, definitivamente sí. Bien, entonces, otra pregunta. Estás hablando ahí de la cuestión, nuevamente lo reafirmo, la cuestión de la cognición situada. Sí. Entonces, ¿tú qué opinas sobre la enseñanza y el aprendizaje situado? Bien, se habla mucho sobre el contexto en el que se están desarrollando las actividades. Creo que el alumno, y sobre todo lo estamos viendo ahora en esta época que estamos viviendo, el alumno requiere ese contexto, el contexto en el que normalmente se está desarrollando, que consiste del ambiente, esto es del aula, de la escuela misma, de los compañeros, todo el ambiente en el que se desarrolla. Y ahora, con la situación que estamos viviendo, ellos están fuera del contexto en el que estaban acostumbrados a trabajar. Y a veces, al estar trabajando con ellos, piden un poco de entrar en ese contexto. Y un ejemplo en esto, que, bueno, aquí está metiendo un poco de los gratis, al estar trabajando con los alumnos, aunque les esté explicando, trabajo a través de Meet, aunque les esté explicando a través de la tableta, dibuje el circuito y ellos lo van viendo, a veces ellos dicen, mira, ¿por qué nos haces un favor y nos explicas en el pizarrón? Piden un poco de ese contexto al que están ellos acostumbrados. Explícanos en pizarrón, por favor. Bien, a partir de ahí, bueno, o con pizarrón, y estamos un poco simulando nuestro contexto, ¿sí? Ellos viendo cómo se desarrolla el tema en el pizarrón, y pienso entonces que eso nos muestra la necesidad de estar dentro de un determinado un contexto dentro de lo que es la actividad, a lo que están los alumnos acostumbrados. Sí, mira, nada más un comentario. Sí. En tu tesis, pues aquí en México se toma muchísimo la literatura de Díaz Barriga, que también está situando en la tesis. Sí. Y ella pues se ha dedicado en los estudios de educación a trabajar arduamente el aprendizaje, la enseñanza situada, ¿sí? Sí. Incluso tiene... para esta situada, pues tiene este tipo de estrategias como el aprendizaje basado en retos, en proyectos, en investigación, que estas serían pues las estrategias, o si le quisiéramos llamar pues herramientas. Sí. Y entonces pues esto es lo que nos permitiría, en tu caso la parte situada estaría conformada por ese laboratorio, ¿sí? Ese laboratorio de aprendizaje donde pues los estudiantes usan los simuladores y van ellos
O sea, van trabajando la práctica, ¿sí? Y además, pues van modificando sus esquemas cognitivos, ¿sí? Sí. Y no nada más está, o sea, estoy hablando de la parte de México, porque eso es en educación, donde igual cuando se habla, sobre todo ahora que están dando muchos cursos de capacitación, etcétera, pues están metiendo esta parte. Estas estrategias, pues se están usando hoy en día muchísimo, ¿sí? Por ejemplo, el TEC de Monterrey usa su aprendizaje basado en retos. Pero no nada más ahí, en Estados Unidos están hablando mucho del aprendizaje y de la enseñanza situada también. Claro, ellos no citan a Frida Díaz Barriga, ¿verdad? Claro. Ellos están utilizando ahora lo que son las actividades generativas y esas actividades generativas pues van en ese camino. Y mi última pregunta, porque creo que ya me tardé mucho, me pasé. En el estudio cuantitativo que realizas, Sí. o sea, tu hipótesis que se está aceptando es que las actitudes y creencias que tengan los estudiantes pues no van a modificar, ¿verdad? La percepción o el trabajo que hagan hacia los circuitos. Eso es Sí. lo que encontraste. Sí. Pero también yo te diría, y bueno, y ahorita viene la pregunta, que hay muchísimos estudios cualitativos que también nos están diciendo que las actitudes, que las creencias, pues sí están modificando el trabajo de los estudiantes. Incluso hoy los nuevos programas de estudios, te estoy hablando de México, para situarnos, aunque en el mundo también se está dando, te digo que en Estados Unidos, con los estándares de ciencia para la nueva generación, están incluyendo la parte socioemocional, ¿sí? Sí. Entonces, ¿por qué le están incluyendo? Porque han encontrado, pues, varios resultados en la investigación que, pues, les hace pensar que es importante que ahora en la escuela, pues, se incluyan este tipo de actividades desde esa perspectiva. Entonces, bueno, tu estudio me pareció muy bien, el cuestionario, te digo que te felicito, pero ¿qué consideras? ¿Tú crees que sería ir un poco más allá? Digo, en investigaciones futuras, ¿tú consideras que sería un poco ir más allá, que investigues o hagas algún estudio de caso de la parte de por qué, de las emociones, de las creencias, etcétera? O sea, que me comentes un poco así, grosso modo. Sí, sí, quizá lo que expresé no esté de todo bien. Yo también creo que las creencias y actitudes determinan los resultados de los muchachos. En particular, lo que estamos encontrando ahí, que las creencias y sus actitudes no se modificaron. Los expertos nos dicen, mira, los alumnos llegan con esta forma de trabajo y realizamos la experiencia y las creencias siguen igual. Entonces, habría que esperar a más trabajo de los alumnos dentro de la misma comunidad universitaria y ver si a través de su carrera, sus estudios, hubo esa modificación en sus creencias. Para esto, a los alumnos de las dos generaciones, los profesores de los últimos cursos del curso noveno, me hicieron favor de tomar la misma encuesta, la encuesta MPEX, y he estado trabajando en los resultados, pero aún no tengo nada escrito. Entonces, ahí habría que comparar las creencias que los muchachos tenían cuando se tomó esto, que fue en el segundo curso, y las creencias que los muchachos tenían cuando terminaron el noveno curso, que fue cuando se volvió a tomar esta encuesta MPEX. Ya entonces habría que ver si sus creencias respecto a física, y esto es respecto bueno, el área de física en general, se modificaron o no. Sí. Eso es lo que puedo comentar al respecto.
Sí, por mi parte es todo. Muchas gracias. Sí, te agradezco tu Al contrario, presentación. muchas gracias. Ok, gracias, doctora. Continuamos con las preguntas del doctor Rubén Sánchez, por favor. Rubén, ¿Escuchan? ¿Me escuchan? ya. Ahora sí. Sí, Ah, Rubén. ok, sí, perdón. Es que la pantalla no me responde, no sé qué le pasó a mi computadora, pero bueno. Bueno, sí, buenas tardes, José Serrano, ¿cómo estás? Buenas tardes. Antes que nada, quería comentar que sí me gustó tu trabajo. Se me hace muy interesante la forma en cómo evalúas o bueno, pones la dimensión adecuada de cómo es la situación de los estudiantes cuando estudian circuitos eléctricos. Interesante lo que mencionas acerca del trabajo de Valls et al. De 2007, que dice que los alumnos no ponen mucha atención en lo que son los conceptos físicos y casi memorizan las cosas y piensan que esto es como una especie de receta de cocina donde tienen que aprender fórmulas, sustituir, como si fueran los ingredientes de Más o menos. y ya, y Sí. pasa todo y pues resulta que pues en sí el esfuerzo del docente ha sido en vano. Y entonces, bueno, más que nada, yo quisiera preguntarte cómo, si tú tuvieras alguna idea para mejorar este tipo de situación, bueno, de ser posible, ¿verdad? No quiero hacer una pregunta imposible de responder, pero digamos, no sé si tengas tú alguna sugerencia, ya sea metodología, de teoría de la cognición o de lo que fuera, o ya sea empleando un cuestionario. De hecho, me quedó duda de cómo tuviste tu cuestionario también. O sea, me quedó la duda de si lo sacaste de internet, tuviste alguna dificultad, o si tú la elaboraste si ya, o si la dimensionaste, o sea, la evaluaste, bueno, porque la palabra evaluación aquí es un poco fuerte, ¿no? Muy formal. Digamos, la dimensionaste de que te iba a funcionar, ¿no? Tu cuestionario. Y que Ajá. esa es una pregunta. Y la otra sería, este, pues si se te ocurriera una mejor manera de que los estudiantes dejaran de ver esto como cocina, o qué es lo que piensas tú. O sea, de lo que tú investigaste, ¿qué herramientas piensas que se ajustarían mejor para resolver esta situación? Bien, a través de los años que he trabajado con los alumnos, lo que he observado es que el pensamiento es muy similar al que se está analizando. Y Ujú. de hecho, en las investigaciones he observado que en muchas partes tienen la misma problemática que nosotros estamos teniendo. De ahí que, bueno, hay tantos trabajos que se pueden consultar al respecto. En lo particular, trato de que haya bastante trabajo de laboratorio, que mucho de lo que vemos en la parte teórica se realice, se implemente físicamente, porque creo que es la forma en que los muchachos van a ir formando su experiencia, su conocimiento. Y no hay otra más que estar, una vez que pasamos por una etapa teórica, pasar hacia los hechos. Una de las ventajas que tiene, o que yo he observado al menos en esta universidad, es que no hay unas prácticas de laboratorio preestablecidas. Aunque trabajamos coordinadamente, tenemos la libertad de nosotros mismos preparar nuestra práctica de laboratorio. Y entonces, en lo particular, la práctica que realizo es de acuerdo con la teoría que se analiza. Analizamos la teoría y enseguida sobre esa teoría nos vamos a los hechos, vamos a la práctica.
al laboratorio, a implementar circuitos, a medir, a que cometan errores, porque creo que con los errores se aprende más que si el circuito les funciona rápidamente. Porque hay que analizar entonces en dónde está el problema. Y para analizar el problema, pues muchas veces se tiene que hacer uso de los conceptos teóricos. Si aparte, y eso es otra cosa que también he realizado, trabajamos más sobre las simulaciones y que les ayuda a los muchachos a reflexionar sobre los circuitos, sobre lo que están ellos analizando en el simulador, se complementaría muy bien para poder hacer esos cambios de creencias de los alumnos. De hecho, no nos quedamos nada más con la simulación que se presenta, sino que se han hecho, al menos ahorita, si mal no recuerdo, tres aplicaciones más en la Vue, que es una de ellas, más adicional a esta, que es la máxima transferencia de potencia en un circuito. Las que yo implementaría, yo utilizaría con los muchachos del curso que viene. En el curso que viene trabajo con metodología, que también se trabaja en circuitos muy básicos. Y aprovecharía entonces, ya que no vamos a tener laboratorio además, el trabajo con los simuladores, este simulador que presento aquí y el simulador de la máxima transferencia de potencia, que ya está optimizada también. Entonces, yo pienso que entre el trabajo de los simuladores y el trabajo de la implementación física, eso se complementan para ayudar a ir cambiando las creencias que tienen los muchachos, ¿sí? Ujú. Ok. Oye, una pregunta que me surge porque luego a veces los detalles en física no se notan mucho cuando son este tipo de exámenes. Quería preguntarte en particular si tus estudiantes tuvieron alguna dificultad, porque mencionas tú que confundían lo que es el concepto de resistencia, el total de las partes. Entonces, mi pregunta sería si también tenían dificultad el calcular la resistencia total de circuitos con diferentes configuraciones. Tú sabes que se pueden hacer juegos hasta mentales, ¿no? Puedes armar ahí hasta un cubo de resistencias y decir, a ver, mira la resistencia de tal punto a tal punto. Entonces, ¿qué tanto comprendieron tus alumnos al aplicar la metodología en este aspecto? ¿O fue un aspecto que no, digamos, la metodología no te midió? ¿O cómo evalúas tú que están en este concepto de resistencia total y pues componente de una resistencia, ¿no? Que fue uno de los problemas conceptuales que tenían. Para realizar la práctica, Ujú. para realizar la simulación, la aplicación, previamente se resolvieron los circuitos. Ajá. Se hicieron los cálculos de cada uno de ellos. ¿Sí? El cálculo de la resistencia total, cuando se tienen resistencias fijas, el cálculo de la resistencia cuando se tiene resistencia variable, y tenemos también dos opciones para conectar. Ah, ok. Sí, sí. Y, Sí, está bien. No, está bien. y se resolvieron. Ok. Posteriormente de esta práctica, y bueno, eso ya no se incluye aquí dentro de este trabajo. Posteriormente de la práctica se sigue trabajando con más circuitos y se observa que ya la dificultad para visualizar cuando tenemos una resistencia total en el circuito, cuando no la tenemos, ya no les es tan difícil de comprender. Ujú. Bueno, está bien, sí. O sea, más que nada fue resistencia variable y resistencia total de, digamos, arreglos sencillos, series y paralelo, ¿no? Y Sí, digamos, ahí por lo que entiendo, ahí al menos en las partes más elementales, los estudiantes, por lo que tú me dijiste a mí, creo que sí tuvieron algún avance, ¿no? sí. Ok.
Bueno, y oye, otra pregunta, una duda que me quedó con respecto al veredicto final para la prueba MPEX. ¿Cómo se calificaría entonces el test? Porque veo que es como una especie de consulta, ¿no? De hacia los expertos y hacia los alumnos, como que se Sí, aprueban o desaprueban algunos ítems del test. Entonces, más o menos, digamos una visión global, como es una cosa cualitativa, ¿cómo podrías tú evaluar qué fue tu test con respecto a esta prueba? O si hay manera de, claro, si hay manera de hacerlo, ¿verdad? Porque también no quiero hacerte otra vez una pregunta que no se pueda responder. O si se puede responder parcialmente, pues que me lo expliques, ¿no? ¿Cuál sería el veredicto final para el test de esta prueba MPEX? bien. Hicimos varias, Si es que se puede, ¿no? sí, hicimos varios cálculos con las respuestas de los alumnos. No sé si a eso se refiere con los resultados obtenidos de la encuesta. Ujú. Sí, ¿Sí? pero, o sea, el examen es aceptable, no es aceptable, hay que modificarlo, es perfecto, tiene defectos. Modificar la A encuesta, eso dice usted, modificar la encuesta. ajá, sí, quitar Bueno, alguna, sustituir alguna pregunta, quitar alguna, poner otra. O sea, ¿cuál no, sería el veredicto del test que aplicaste? esta encuesta MPX Porque es una encuesta, ¿no? Cualitativa, ¿no? ajá, Sí. Entonces, en base a eso, ¿qué criterio seguirías tú para mejorar el test? Más que nada esa sería la pregunta. Si es que se ¿qué se puede seguiría hacer para con mejorar el esto. test o modificar el Sí, test? sí. Bueno, esta encuesta yo no la modificaría, esta encuesta a lo mejor la No, cambia. no, la encuesta no, el test, el test. La Sí, prueba me directa, refiero al test, sí. la, la, O sea, ¿cuál es el juicio de la encuesta sobre el test? Y el que, pretest sí, y el más que nada posttest. es, sí. Ujú, sí, La prueba por directa, ejemplo, sí, sí, la prueba directa, la que sí, tiene los circuitos, a eso se sí, refiere. o sea, que si sirve o sea, que si esto sí te serviría para mejorar el test, Ah, sí, que si yo no, serviría o si no serviría, pues nada más que me digas, no, pues no sirve directamente, ¿no? ya entiendo, sí, Sí, no se para que no, refiere a la no encuesta. confundirte, sí. No se refiere a la encuesta, se refiere al pretest y al posttest, a la prueba directa. Sí, Ah, por ejemplo. ya. La reduciría, la reduciría a, si yo la volviera a aplicar, quizás Ujú, no la aplicaría del todo, analizando ya después el pretest, ajá, hay algunos circuitos, digamos, repetidos, o ajá. por lo menos para el concepto repetido. La reduciría a lo menos posible para que no fueran, bueno, no hubiera tanto repetición y el tiempo de duración es menor y quizá la concentración del alumno sea mejor si tiene menos preguntas más concretas hacia los temas que nos interesan que abarcar toda la prueba completa. Ok. Bueno, muchas gracias. Entonces sería todo por mi parte. Y pues sí me gustó mucho tu trabajo. Gracias por aclararme esas dudas que tenía, ¿no? O Muchas esos gracias. detalles sobre su trabajo. También es interesante ver lo de pues la implementación, ¿no? De simulaciones, dando que es el método de constructivismo, pero bueno, eso lo puedo dejar para después. Ya lo comentaremos después porque es muy interesante también esos puntos. Entonces ya le doy el tiempo a otro sinodal. Gracias. Sí. Ok, gracias. Pasamos con el doctor Piero Espino Román, por favor. Sí, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí. ¿Qué tal, José Serrano? Pues muchas felicidades, ¿no? Muchas gracias. Buenas tardes. Sí, muy buen trabajo. Ahí estuvimos siempre pendientes de tus avances. Y son preguntas breves, ¿no? Sí. Acerca de qué ventajas ves al utilizar LabVIEW con respecto a otros programas para hacer este tipo de simulaciones. Bueno, ¿por qué usamos
LabVIEW. Tengo varias razones. Una, porque LabVIEW se utiliza a nivel industrial y le sirve como introducción al alumno. También LabVIEW se estudia en la escuela. Esta experiencia se desarrolló en conjunto con los alumnos, no fue individual. Entonces, y depuración de ellos y las otras que se han realizado, esa ha sido en conjunto con los alumnos. Y además, esa experiencia también es útil para ellos porque es parte de su aprendizaje, de los alumnos que han desarrollado las simulaciones en la. Y también, de acuerdo a la literatura, actualmente, bueno, son 3 etapas las que se siguen para los desarrollos. Una etapa es el análisis teórico, la siguiente es el análisis con simulación y posteriormente ya la implementación. Entonces, bueno, esa es la utilidad que yo le veo a utilizar este simulador. Muy bien. ¿Y qué diferencias vistes acerca de los que hicieron la práctica experimental con respecto a los que hicieron la práctica virtual? Bien, aquellos alumnos que realizaron la práctica sin trabajar con la simulación, sucede como comúnmente con los muchachos cuando realizan sus prácticas. Tienen dudas en el armado, tienen dudas en las mediciones que están realizando, tienen dudas incluso muchas veces en conectar la fuente de alimentación. Hay que tomar en consideración que estas prácticas son en los primeros cuatrimestres, ya sea, bueno, si en la asignatura de metodología que trabajan en el primer cuatrimestre o análisis que trabajan en el segundo cuatrimestre. Muchos de ellos no han tenido contacto con esta tecnología. Muchos de ellos llegan en cero. Entonces están con muchas dudas, con muchas precauciones para aplicar tanto los aparatos que se usan como apoyo, como las fuentes de alimentación o de medición. Sin embargo, ya una vez que trabajaron con la simulación, ya están más familiarizados y eso les da más confianza para poder trabajar con los circuitos cuando los implementan. Y por último, esta encuesta que tú aplicaste, ¿crees que también es aplicable para otras áreas, tanto de la ingeniería como de la física? De hecho, la encuesta está diseñada para la física. Hice modificación, además, sin consultar a los autores, la verdad. Esa modificación es un poco para que los alumnos no pensaran en la materia de física. Y en lugar de la palabra física, usé la palabra curso, hablando del curso actual en que estaban, ¿verdad? Pero de hecho, la encuesta está diseñada para física. Si vemos la encuesta original, está diseñada para física. Muy bien, por mí sería todo. Gracias. Ok, gracias. Doctor César, por favor. Sí, gracias, Ricardo. Bueno, yo te quería preguntar, José, en cuanto a, ¿conoces tú el BEMA, el test BEMA? Electromagnetismo. ¿El test cuál, perdón? BEMA. No. EMA, con B de burro. No. B de burro, B labial. Entiendo. EMA. No lo conozco. Basic No. Bueno. Electromagnetic, ¿qué? Assessment, ¿no? Así Algo es. así, ¿no? Basic Sí. Electromagnetic Assessment, BEMA. Bueno, es que ese es un test también ya pues una trayectoria ya muy amplia, es un test validado, se ha utilizado mucho en la literatura y bueno, pero el que utilizaste pues estaba bien porque también lo es, aunque es como muy específico a circuitos nada más, ¿no?
En este Sí. caso tiene una parte diseñada para circuitos, pero la otra también es para campo eléctrico y magnético. Entiendo. Bien. ¿Qué limitaciones encuentras tú o encontraste, por ejemplo, en el paquete que estuviste usando de LabVIEW para la cuestión experimental? ¿Qué limitaciones? Sí. ¿En qué aspecto sería? En que siempre un simulador, pues luego no te puede, pues, representar totalmente la realidad, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a que pues, si el LabVIEW nada más lo puedes utilizar ahí en la universidad o los alumnos tienen también la licencia o cómo Bueno, en es cuanto a esto? eso, se puede, una vez que se diseña la aplicación, se puede hacer un archivo ejecutable, que de hecho eso hacemos. Se hace un archivo ejecutable y no es necesario que la persona que lo va a trabajar tenga el paquete instalado en CMake. Se hace el ejecutable que es a través del mismo LabVIEW y se les proporciona a los alumnos. En nuestro caso particular, se subió a Dropbox y los alumnos tuvieron acceso a él. Y precisamente eso voy a hacer ahora en la asignatura de metrología, que muy probablemente trabaje con al menos un grupo. Va a ser, con ese ejecutable, proporcionárselos a ellos. Que ellos tengan acceso al ejecutable y puedan trabajarlo sin mayor problema. Respecto a los circuitos, pues se pueden simular las fuentes de voltaje. Podemos variar la fuente de voltaje. Tenemos un amplio rango de voltaje como para poderlo trabajar. Tenemos medidores de corriente. Podemos variar la resistencia. También tenemos forma de variar las resistencias durante el funcionamiento del circuito. Podemos variar la resistencia, por ejemplo, la variable y ver diferentes resultados variando esa resistencia. Sí. ¿Buscaste tú la opción de algún software, digamos, de acceso gratuito para poder hacer las simulaciones? O digamos es porque ya tenían ustedes la licencia de LabVIEW. Bueno, en parte es porque ya estaba el antecedente en la misma escuela de LabVIEW, porque es parte de las asignaturas, es parte del trabajo de los alumnos. Vi nada más una aplicación me parece FET se llama, para el trabajo con pilas y focos, no me acuerdo, si mal no recuerdo. Y esa aplicación me gustó, pero no la trabajé. Ya estábamos, o ya estaba muy en particular, muy polarizado hacia desarrollar en LabVIEW. Primero porque, como digo, es parte de las asignaturas de los alumnos, es parte del trabajo que están haciendo ellos, y cuando están en cuarto cuatrimestre, ellos realizan lo que se llama su primera estancia. Y lo que hice fue precisamente aprovechar esa estancia con los muchachos para hacer ese desarrollo. Entonces fue algo que a ellos les ayudó como parte de su currículum dentro de la escuela, y fue parte que también a mí me ayudó para el desarrollo de la simulación. Eso fue el porqué de usar LabVIEW. Bien. Y ya por último, de la forma en que redactaste tu pregunta de investigación, así como está redactada de una manera muy sencilla, ¿cómo me la podrías responder con base a todo lo que nos hiciste en tu presentación de 40 minutos? ¿A todo lo que qué, perdón? ¿Cómo podrías responder tu pregunta de investigación? ¿O cómo la respondiste? De una manera así resumida, dímelo,
de cómo contribuyó, ¿no? El implementar estos circuitos serie y paralelo usando el LabVIEW. ¿Cómo contribuyó? Sí. Bueno, pues ya hemos comentado el haber usado la simulación y el hacer la implementación física contribuye en una mejor comprensión de los conceptos de corriente y voltaje. Dejo un poco fuera resistencia, pero de los conceptos de corriente y voltaje contribuye. Hacemos mediciones de uno y de otro. Los muchachos se sienten, y es en lo que me baso al menos ya en la experiencia cotidiana, es los muchachos manejan con más facilidad los términos o con más confianza manejan los instrumentos de medición, con más confianza realizan sus circuitos, ¿sí? Eso es lo que visualizaría. Muy bien. Y en la parte ya de la comprensión, ahí, ¿cuál es tu argumento? Bueno, ¿Qué fue lo que obtuviste? en la comprensión de lo que es los conceptos, solamente a través de trabajos ya posteriores como lo podemos visualizar, más que en el mismo trabajo, porque pues es a través de la experiencia, de lo que se va desarrollando y de que se puede observar esa mejoría. Incluso cómo los muchachos se expresan al momento en que hablan sobre el tema, ya sea haciendo alguna pregunta o al revés, cuando se les hace una pregunta. Porque muchas veces utilizan la palabra corriente cuando hablamos de voltaje o a la inversa. Entonces, al ver que ya no es tanta la confusión cuando ellos están hablando sobre el tema, es que considero que hubo una contribución. Bien. Ya por último, ¿qué recomendación le harías a un profesor que fuera a dar la misma asignatura que tú después de haber realizado esta investigación? Que utilice más simulaciones. Que utilice más simulaciones de un tipo o de otro. Ya sea, bueno, no conozco bien las del FED, nada más de una, pero es muy probable que, por ejemplo, para esta asignatura pueda haber más que le ayuden. O bien, no sé si haya puesto otras simulaciones ahí de acceso libre o desarrollar sus simulaciones en esto. Pero usar simulaciones porque en lo particular creo que ayuda a que el muchacho por lo menos se familiarice más con la manipulación de los dispositivos. Bueno, muy bien, muchas gracias. Por mi parte es todo, Ricardo. Gracias. Ok, gracias. Por ahí está el doctor Mario. No sé si tenga alguna pregunta, si quisiera intervenir. No, por mi parte es todo muy claro. Muchas gracias, doctor. Ok, pues muchas gracias. Yo tampoco tengo preguntas. Entonces, por favor, te vamos a pedir que si te puedes desconectar, por favor, para que podamos hacer la deliberación. Muchas gracias, sí. Te conectas en un momento que te avise el doctor César. Sí, está bien. Sí, gracias.